Hola, ¿cómo están? Soy la doctora María Cecilia Vivar, soy médico anatomopatólogo y hoy vamos a hablar sobre las lesiones, los hallazgos histopatológicos de las lesiones escamosas cervicales de alto y bajo grado, ya cómo se ven en la biopsia, luego de que ya hablamos toda la parte de la citología. Pues una vez realizada la biopsia, vamos a ver estos hallazgos en el tejido. Les voy a... Ya, listo. Bueno, primero, como vimos antes, siempre hay que ver la parte normal para luego poder nosotros ver la parte patológica. Entonces vamos a hablar un poco de la histología del cuello uterino. Este es un corte del cuello uterino. Háganse aquí abajo está el orificio cervical externo. Este es el canal endocervical. La parte externa del cérvix está tapizado por epitelio escamoso estratificado, también se le conoce como epitelio plano estratificado, no queratinizado, ¿sí? Y se extiende hacia el endocérvix, donde tenemos la unión escamocolumnar o la zona de transformación, que también se le llama. A continuación, se va a continuar ya hacia adentro del útero con el endocérvix, en donde va el endocérvix va a estar tapizado por un epitelio diferente, que es un epitelio cilíndrico glandular simple, ¿sí? Y por debajo de este epitelio vamos a tener las glándulas endocervicales, que están regadas en el estroma endocervical. En la parte del exocervix ya a veces podemos encontrar los quistes de Nabot, que son estas glándulas dilatadas, ¿sí? Con moco. Aquí tenemos otros gráficos que nos ayudan a entender un poco de cómo está conformado el cérvix. Aquí tenemos, bueno, una foto de una colposcopía donde tenemos la zona del óseo y la zona de transformación. Tomando una biopsia, pues, de este pedazo, vamos a ver esta imagen donde tenemos el endocérvix tapizado, miren, por este epitelio que aquí se ve clarito, las células cilíndricas simples con moco, que tienen el citoplasma más blanquito y que forman estas como glándulas o estructuras glandulares. Aquí justo se continúa con el exocervix en esta parte que sería la zona de transformación. El exocervix ya no tiene una sola capa de células, sino tiene muchas capas de células, que son células escamosas o planas, sí, muchas capas, y esa sería la zona de transformación. Ya en una corte histológico de hematoxilina eosina se puede ver la parte del endocérvix con el epitelio, como les decía, cilíndrico simple, y aquí es la zona de transformación, ya el exocérvix, miren cómo se va ampliando, porque son ya muchas capas de células y son células planas. ¿Listo? Igual aquí con mayor aumento, miren cómo se ven las células cilíndricas y la diferencia del epitelio ya escamoso del exocérvix. Para que me entiendan un poco la terminología cuando hablemos de la célula, este es un corte del cervix, del exocervix. Este de aquí es del epitelio escamoso, estratificado, porque tiene muchas capas y es plano. ¿Sí? Son células planas, miren aquí, son células planitas. Y este epitelio, al igual que va a tener algunas partes, este espesor del epitelio. Aquí tenemos que siempre en la base del epitelio está una membranita que se conoce como la membrana basal o la lámina basal. Si es que estas células pasan la lámina basal, está invadiendo la parte de acá abajo que es del estroma y eso pasa en el carcinoma invasivo. Si toda la lesión se mantiene dentro de este epitelio, son lesiones que están intraepiteliales como el HSIL y el LSIL. Son lesiones que están dentro del epitelio. Para digamos, dividir un poco este epitelio y para saber un poco las partes, porque están conformadas por células de epiteliales escamosas, pero estas células van cambiando porque van madurando. Aquí van naciendo, digamos, las células y van madurando hasta la superficie. Y en la superficie tenemos que son las células superficiales, ¿sí? Células superficiales que tienen amplio citoplasma y núcleos más pequeñitos. Luego tenemos las células intermedias, que les decía que en sus núcleos, los citoplasma también es amplio y los núcleos un poquito más grandes. Las células parabasales, que ya son células más inmaduras, con menos citoplasma y los núcleos un poco más grandes, más hipercromáticos, como y las células basales, que ya básicamente solo son núcleos, ya no se ve casi el citoplasma. Entonces, esto de aquí es lo que se transfiere a la citología cuando nosotros hablamos de todos estos tipos de células. Y aquí podemos ver
pues el espesor del epitelio igualmente con las células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Y ven cómo va madurando el epitelio. Esto es importante que noten cómo el epitelio está aquí, las células inmaduras, y estas células van madurando hacia el epitelio, porque eso es lo que se pierde ya en las lesiones. Aquí tenemos un esquema de lo que yo también hablaba con ustedes de la infección por el virus del papiloma humano, y también este me ayuda a que vean ustedes cómo va progresando la lesión en la parte histológica. Acuérdense, aquí tenemos la membrana basal que les decía, es esta membrana rosadita, ¿sí? Normalmente las lesiones intraepiteliales no van a sobrepasar, pero sí va a sobrepasar y el carcinoma invasivo. Miren cómo aquí tiene este orden, van madurando las células hacia arriba, las células superficiales, intermedias, basales. Si es que ya tenemos una lesión, un sin uno o no ESIL, se mantiene la polaridad y la maduración, pero las células ya tienen su infección con HPV, ¿sí? Tienen los cambios coilocíticos ya en la superficie. El NIC2 y NIC3 ya son células que tienen pleomorfismo, se pierde toda la polaridad y esta maduración de las células empiezan a desordenarse en los núcleos más grandes, los más chiquitos, menos citoplasma, y ya cuando una vez ingresa al estroma o rompe la membrana basal, está la neoplasia, se convierte en una neoplasia invasiva. Entonces, más o menos de esto es o sea, digamos, de la transición de las células pues normales hasta la invasión. Acuérdense que también tenemos unos letreritos que nos ayudan a saber que el 90% de de las infecciones por HPV pues se elimina. Y también otra cosa importante es que el 70% regresan. Incluso desde el HSIL puede regresarse la lesión a menos grado o a eliminarse, ¿sí? Desde desde sí, desde el HSIL. Ya cuando es invasoria, pues ya nada. Miren, igual aquí tenemos otro esquema, las células ordenaditas, maduras, luego en el L-sil ya sí tenemos cambios un poco más, los coilocitos, sí, se va desordenando un poco, pero no tanto, el SIN2 ya va desordenándose más, y el SIN3 pues pierde toda la polaridad y la maduración. En la invasión ya en el carcinoma pues ya no se ve la membrana basal. ¿Listo? Entonces ya con este conocimiento y como con esta, ya sabiendo cómo se va a ver el epitelio normal, vamos a empezar con la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Acuérdense que se llama igual el ESIL en la histología y en la citología. Que conocemos como lesión intraepitelial de bajo grado. Es una lesión precancerosa asociada a infección por el HPV de bajo y de alto riesgo. El de alto riesgo corresponde al 25 a 30% de los LSILs, el resto son de bajo riesgo y son no oncogénicos, acuérdense. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta este dato porque para que también las pacientes no se asusten, a veces tienen LIES de bajo grado o LSILs, y las pacientes ya piensan que les va a dar cáncer, y eso no es verdad, pues sí tienen opción a regresar, como les decía, las lesiones de bajo grado, incluso las de alto grado. ¿Listo? También se le conocía como displasia leve o sin uno, ¿sí? Y ahora todo se llama LSIL. Y hay dos variantes de esta LSIL histológicamente. Tenemos la variante plana, que es la normal, y la variante exofítica, que son los condilomas, que tienen esta arquitectura diferente, pero igual están provocadas por HPV de bajo riesgo, igual tienen coilocitosis y alguna otra variación arquitectural que le hace que se haga así como condiloma. Aquí tenemos ¿se acuerdan cómo veíamos el epitelio? En la normal, pues aquí tenemos la basal, las parabasales, las intermedias, sigue con esta maduración, sigue madurando las células de las más chiquitas, digamos, a las más grandes, pero aquí en el estrato intermedio y superficial ya vemos de estas células con núcleos más grandes, con halos perinucleares, algunas parecen como unas pasas, esos son los coilocitos, y esta es una lesión de bajo grado. Igual aquí podemos ver los cambios microscópicos que se dan en la lesión de bajo grado. Como decía, la maduración está conservada, pues sí, tenemos las células basales. Generalmente las células basales son un poquito más gruesas, desde aquí es una hiperplasia de células basales. La polaridad de las células igual está conservada, están ordenadas, hacen hileras. ¿Sí? Los núcleos de las células superficiales, en cambio, ya son más grandes. Miren, ya no son así como que se veía como unas laminitas, pues aquí ya los núcleos son grandes, son los coilocitos que vemos aquí con los halos perinucleares, y hacen como estas células con el citoplasma como que fuera blanco, pero en realidad es el halo perinuclear.
¿sí? Las mitosis sí podemos tener mitosis, pero generalmente son en las capas más abajo, no en las superficiales, sino en las capas más abajo. Y dicen que el epitelio es acantósico, eso quiere decir que el epitelio está engrosado, es como que sí se engrosa y sí se ve esta diferencia, pues cuando uno ve ya toda la placa. Y cuando tenemos la variante exofítica del, del L-sil, que son los condilomas, pues tenemos igual la misma maduración conservada, los mismos coilocitos, pero aquí el epitelio tiene esta formita como de papilas, se conoce como papilomatosis. Y en la mitad de los deditos, digamos, de epitelio se hacen unos centros fibrovasculares em, que le dan la característica pues a la lesión condilomatosa. Aquí tenemos con mayor aumento una foto de cómo se ven los coilocitos en las capas superficiales, el resto de las células pues están conservadas. Aquí hay otro ejemplo de la lesión del L-sil. Aquí me gusta este ejemplo porque está comparado con esta decoloración de inmunohistoquímica que ustedes conocerán que se conoce como P16. El P16 es un marcador que nos ayuda a determinar si la lesión está causada por virus del HPV de alto riesgo. Acuérdense que en el LSI sí podríamos tener el 25 al 30% están asociadas a infecciones por HPV de alto riesgo. Entonces, es importante también si tenemos alguna duda, pues hacer el marcador de P16 con inmunohistoquímica. Cuando generalmente no es negativo del todo, ¿sí? Aquí tenemos, miren, la histología que está es acantósico, engrosado, tiene buena maduración, pero tenemos aquí unos como coilocitos. Con el P16 sí se marcan algunas células, pero es una tinción que es como difusa, como parchada, entre que sí, entre que no, digamos, sí, no es una tinción homogénea que es cuando es el P16 positivo. Y ahí vamos a ver la comparación con con el HSIL, perdón, para que vean cómo colorea en estas lesiones el P16. Generalmente a las LSIL no les hacemos P16, bueno, esto es más como didáctico, pero no se hace porque no sirve para diferenciar, digamos, lo normal del LSIL. O sea, no se ocupa para eso, sino es más para descartar lesiones de alto grado. Listo. Aquí igual tenemos bien acantósico, con un poquito de pérdida de la maduración, pero siguen siendo bajo grado. Y aquí les puse esta foto para correlacionar la citología con la histología. Como la maduración conservada, todos estos son coilocitos. Y miren, aquí son estas células superficiales con citoplasma amplio, que sería como digamos la misma de aquí, está acá. El núcleo grande con el halo perinuclear. Listo. Continuamos con la lesión de escamosa de alto grado. Aquí les volví a poner el esquema de cómo se va a ir progresando la lesión. La lesión de alto grado o HSIL, igual que se llama en la citología, es una lesión precancerosa y esta sí es causada únicamente por el HPV de alto riesgo. Antes se conocía como SIN2 y SIN3 y también carcinoma escamoso. Todas estas tres tenían distinta nomenclatura, pero ahora se le conoce como HSIL a todas. La única diferencia es el grado de displasia, digamos, entre las dos, pero tienen la misma evolución, entonces ya no se le clasifica como SIN2 y SIN3. Un factor de riesgo para que las lesiones de bajo grado se progresen a alto grado y que tengan HPV de alto riesgo es que la paciente sea inmunosuprimida y que consuma tabaco. También con mayor edad tienden a tener cepas de alto riesgo y también con el aumento de las parejas sexuales. Entonces, estos también son factores de riesgo para tener HSIL. En cuanto a la microscopía, aquí la diferencia de la lesión de bajo grado es que se pierde la polaridad y la maduración de las células. Miren, todas estas células ya no están muy ordenadas, sino están medias desordenadas. Ya no tenemos esa maduración a células con citoplasma un poquito más amplio, todas se ven igual e incluso encontramos mitosis en todos los tercios del epitelio, o sea, abajo, arriba, hay mitosis. ¿Sí? Todas es como que todas fueran células inmaduras, todas son las células basales en todo el espesor del epitelio. Los núcleos tienden a ser más alargados, más hipercromáticos, más negritos, poquito citoplasma, ¿sí? Y como les decía, podemos encontrar mitosis. Aquí tenemos una lesión que antes se le conocería como un SIN2, donde vemos el epitelio, miren, engrosado,
casi todo azul, ¿no? Se le ve como todo más uniforme, todas las células azules, pero aquí tiene un poquito todavía de polaridad, un poquito de coilocitos, bien pocos, pero miren, la más de la mitad del, o sea, más de los 2/3 del epitelio tienen lesión de alto grado, como digamos, tienen pérdida de la polaridad de maduración. Entonces, este se le conocía antes como un SIN2 porque es como displasia moderada, o sea, no está ni severa ni tampoco es leve, pero ahora ya se le conoce como HSIL. Miren, aquí todavía tienes un poquito de maduración, pero igual abajo se ve esta neoplasia, ¿no? Pérdida de la arquitectura también del cervix, pero no hay invasión hacia el estroma. Miren, se mantiene dentro del epitelio todas estas células. Igual aquí. Y esta sí, esta lesión, como es una lesión de alto grado, sí se asocia a HPV de alto riesgo y pinta el P16. Así es como el P16 pinta cuando es positivo. Es una tinción, una coloración de inmunohistoquímica que pinta fuerte, difuso y en bloque. Tiene que pintar todo así, fuerte, difuso en bloque. Esto es una tinción positiva asociada a un HPV de alto riesgo. Y miren, aquí igual tenemos lesiones de SIN2. En cambio, en el SIN3 o en el HSIL ya bien puesto, digamos, vemos que todo el espesor del epitelio perdió toda la polaridad, la maduración, las células hipercromáticas. Igual aquí ya no tienes ni un coagulocito por ahí, todo, pero sigue manteniendo la membrana basal. Miren, aquí el estroma, a la parte de acá abajo, sigue libre, entonces no es un carcinoma invasivo. Y el P16, miren cómo se marca, pues fuerte, difuso y en bloque. ¿Sí? Si es que haríamos aquí también un marcador que se conoce como KI67 de proliferación celular, normalmente ese marcador solamente pinta las células basales, que son las que se están dividiendo. Aquí, digamos, el combo de P16 con KI, el KI67 marcaría igual todo el epitelio. Miren aquí cómo se ven más feas las células, las mitosis en las partes altas. Esta es una mitosis muy desordenado el epitelio, ¿sí? Esta es una lesión de alto grado, un HSIL con displasia severa. Y para comparar estas células que vemos en la displasia severa, miren estas mitosis ahí horribles, y estas son las células de la citología, pues si cogemos una de estas, vamos a ver que son células con poco citoplasma, estos núcleos muy gigantes, irregulares, si es por ahí podemos encontrar alguna mitosis, ¿sí? Y hendiduras nucleares. Esta es un HSIL. Y esta es la correlación básicamente histológica, citológica, ¿sí? Que vemos en estos dos tipos de lesiones. Lo que se puede hacer, como les decía, es la inmunistoquímica cuando tenemos dudas entre la lesión de alto grado y sus diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, como les decía en la citología, los mismos diagnósticos diferenciales aplican en la histología si pensamos que es metaplasia tubárica o metaplasia es endocervical, alguna de esas cosas que nos podría hacer confundir un poco, o si pensamos que una atrofia así muy severa también nos puede hacer confundir. Entonces, si hacemos P16 y sale negativo, pues eso no es, es negativo. Si sale positivo así fuerte y difuso, pues es una lesión de alto grado. ¿Listo? Como conclusiones de esta charla, pues acordarnos que el LSIL siempre va a mantener la polaridad y la maduración de las células y se va a asociar a la coilocitosis. ¿Sí? Y que tenemos también o sea, el condiloma y el L-sil plano, pues tienen como la misma maduración. El HSIL, pues en cambio, va a comprometer todo el espesor del epitelio y va a haber alteración de la polaridad y la maduración, aparte de los cambios nucleares. La inmunistoquímica con P16 ayuda en el diagnóstico entre L-sil y H-sil, pero no se debe usar, como les decía, cuando haya la sospecha, perdón, pero se debe usar solo cuando haya la sospecha morfológica de lesión de alto grado. O sea, si nosotros tenemos una L-sil con coilocitos y así que nos brilla, pues eso ya no tenemos que hacer nada más de coloraciones ni nada. Solo cuando tengamos una sospecha, nosotros vemos que hay pérdida de la polaridad, que algo no está bien, como les digo, como un diagnóstico diferencial con atrofia o con metaplasia, ahí pedimos P16 y con eso pues podemos confirmar que se trate de una lesión de alto grado. Y listo, con esto terminamos nuestra charla. Les agradezco mucho por su atención en las otras charlas también previas. Espero haber sido un poco clara con esto de las lesiones. A veces es un poco difícil cuando uno no está viendo las lesiones en el microscopio todos los días, pero para que cuando les lleguen los reportes, pues ahora ya puedan saber a qué nos referimos con algunos términos que usamos y que tengan en cuenta pues que sus laboratorios les estén reportando
con el sistema Bethesda actualizado del 2014 para que puedan ustedes tener el tratamiento adecuado también de sus pacientes. Y sigan, por favor, los algoritmos. Cuando nosotros reportamos un ASCUS, un H o alguna o al IE, lo que sea, por favor, sigan los algoritmos recomendados para esa lesión. Sí, porque a veces vemos que a nuestros, nos llegan biopsias de citologías que nosotros habíamos diagnosticado de ASCUS que no requiere hacer biopsia. Entonces, por favor, sigan las recomendaciones, que parece están todo estandarizado y cualquier cosa a las órdenes. Muchas gracias por todo. Que les vaya bien en la continuación del curso. Hasta luego.